chavales, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a explicar tres tipos de electrodo con los que yo más he soldado. Vamos a explicar también diferentes probetas, cómo son los diferentes nombres que tienen en la forma de colocarlas para soldar. Y vamos a empezar por eso cuando se escucha que la empresa me mandó a hacer una 3G, me mandó a hacer una 2G, una 6G, a ver qué significa eso tanto en tubo como en chapa. Entonces, primero vamos a explicar los distintos modelos de cuando le llamamos F. ¿Qué significa F? Cuando las chapas están a tope, no tienen separación para hacer penetración, relleno y peinado. Hay una chapa, ponemos la otra a 90 grados encima y ahora depende de la forma en la que soldemos, sea sobre cabeza, sea en plano, sea en cornisa, tiene un nombre u otro. Entonces, si cogemos la chapa, la ponemos así y la giramos así un poco y soldamos así, a tope y en plano, es conocida como 1F. Si cogemos la chapa, la ponemos en plano y soldamos con el electrodo así, en filete, se llama 2F. Si cogemos la chapa, la ponemos de pie y soldamos en vertical ascendente, es 3F. Y si la ponemos sobre cabeza y soldamos así, es 4F. Esto es referido a la chapa pegada a tope, siempre es conocida como F. Entonces vamos a ver las mismas chapas un poco más grandes, pero ya vemos que tenemos hechos los biseles y tenemos separación, tenemos 3 milímetros de separación. Entonces ahora ya es conocida como G. La G siempre es cuando tienes penetración, cuando tienes separación, que tienes que hacer penetración, relleno y peinado. Entonces, si la ponemos en plano y la vamos a soldar penetración, relleno y peinado a plano, es conocida como 1G. Si la tenemos de lado y vamos a hacer lo mismo, penetración, relleno y peinado, pero de lado, es conocida como 2G, pero también le llaman cornisa, soldar en cornisa. Si la ponemos de pie y empezamos abajo y soldamos en ascendente, 3G. O vertical ascendente. La mayoría de las empresas es la que mandan a hacer siempre 3G. ¿Por qué? Porque es difícil y tienes que tener buen pulso y buen manejo. Y si la ponemos así sobre cabeza y vamos a soldar desde abajo, es 4G. Ahora vamos a pasar a la tubería. Vais a ver que en la tubería existen menos posiciones, pero después os digo por qué. Si cogemos la tubería y la tenemos tumbada y tenemos un robot, el robot este que suele girar la tubería, ¿sabes? Con garras. Entonces, la tenemos agarrada y nosotros siempre vamos a soldar en plano y la tubería va girando y nosotros siempre vamos a estar aquí soldando en plano. Entonces, es conocida como 1G en tubería. Después, si la ponemos en el tubo en vertical y vamos a soldar de lado, esa es conocida como 2G. Después 3G no existe en posición y después 4G tampoco y pasamos a la 5G. La 5G es igual que la 1G, pero la tubería no nos va a girar, la tubería nos va a quedar quieta así. Entonces nosotros tenemos que empezar por abajo. Hay mucha gente que llega al medio y después arriba, pero si tú puedes hacerlo ya desde abajo y cerrar arriba, y abajo y cerrar arriba, es mejor. Yo prefiero hacer una parada siempre en el medio y después cerrarlo, porque así empiezo abajo, vengo al medio, empiezo por el otro lado abajo, vengo al medio y después de este lado ya cierro arriba. Entonces con la linterna veo por aquí por dentro si tengo bien la penetración, hago la uña aquí y acabo y cierro.
Esta es la 5G, recordar que no gira el tubo. Y después tenemos una 6G. Una 6G es el tubo a 45 grados. Y hacemos lo mismo. Venimos hasta el medio si queremos y después arriba, o ya la hacemos entera y después del otro lado. Y después hay otra que es conocida como 6GR, que es la mayoría de las empresas de petroleras obligan a la gente a hacer para el tema del acceso a darle un puesto un puesto en su empresa, a hacer una 6G a electrodo y después hacer una 6GR. ¿Cuál es la 6GR? Es igual que una 6G. Es verdad que tenemos un tubo pequeño aquí, una 6G ya son tubos más grandes y una 6GR un poco más grandes aún. La ponen a 45 grados, pero aquí pegada al corte le ponen un sombrero grande. Es la más difícil que hay, ya que al tener la chapa pegada al corte, cuando nosotros nos acercamos, la chapa es mucho más grande que el tubo, entonces nos impide ver bien. Eso es para gente ya que tiene muchísimos años, que lleva muchísimos años soldando electrodo y no la hace cualquiera. Y esas son las posiciones. ¿Y por qué os digo que, por ejemplo, no existe en esta posición 3G ni 4G? Porque cuando nosotros tenemos el tubo ya en 6G, ya nosotros hacemos la posición 3G ya en el tubo, porque nosotros tenemos que empezar abajo. Y cuando estamos por aquí ya empezamos en 3G, porque ya empezamos con la vertical. Entonces, ya empezamos con la vertical para arriba y ya cerramos. La posición 6G recoge todas las posiciones anteriores. O sea, si vosotros vais a hacer una homologación en tubería y le decís al profesor, quiero hacer una 6G, porque ya controláis, ya sabéis, una vez que hacéis una 6G, las anteriores posiciones ya os cubre. Ya la tenéis. Es como si no tenéis que ir 1G, 2G. Ya hacéis una 6G y ya os cubre todas las posiciones, porque en el tubo a 45 grados ya estáis cubriendo las posiciones todas. ¿Vale? Entonces, ahora voy a explicaros 3 electrodos con los que yo he soldado habitualmente. Y os voy a decir, tengo aquí un 6013, un 6010 y un 7018. Empezamos por un E6013. Vamos a ver aquí. La E significa electrodo, el 60 es la resistencia que tiene el electrodo en PSI, o sea, el 60 hay que multiplicarlo por 1000 y tendría 60.000 PSI por pulgada cuadrada. Después, el 1 es un electrodo que lo podemos soldar en todas las posiciones, tanto en plano como en vertical, cornisa y sobre cabeza. Y el 3 lo que nos dice es el recubrimiento que tiene por fuera. Y nos dice que es un electrodo de rutilo. Y este electrodo se usa para puentear chapas, para temas de herrería y para soldaduras que no requieren una resistencia muy buena. Entonces, el acabado queda bien igual, pero para temas de que vamos a radiografiar una tubería y todo, lo vamos a soldar con 7018. Pero bueno, para temas de herrería y puentear chapas y cosas que no tienen mucha importancia. Ahora tenemos un 6010. Las siglas son las mismas. El 60 es la resistencia del electrodo. El 1 es para soldarlo en todas las posiciones. Y el 0 nos dice que es un electrodo celulósico, el recubrimiento de fuera. ¿Para qué uso yo un 6010? Yo lo uso porque este electrodo tiene muy buena penetración, entonces yo lo uso para hacer pases de raíz y penetraciones, tanto en tubería como en chapa. Y es para lo que uso yo. La verdad, con este electrodo también puedes soldar en plano, soldar en vertical o a techo, pero yo hablo de temas de hacer radiografía. La verdad es que si lo sueldas en vertical o a techo va a quedar bien igual, pero estamos hablando de que a mí me va bien para hacer penetraciones y pases de raíz. Y ahora vamos con un 7018. 7018 vemos que tiene más resistencia el electrodo, que lo podemos soldar en todas las posiciones igual, y que el 8 lo que nos dice es que es un electrodo básico. Hay que tener muchísimo cuidado con
el electrodo básico porque tenemos que tenerlo siempre en horno, no puede estar húmedo. Con este electrodo vamos a soldar soldaduras súper resistentes, recipientes a presión, tubería de alta presión. En tema de hacer las placas suele ir bien, si está en el horno no suele dejar poros ni dar fallos, pero siempre hay que tener muchísimo cuidado con él, siempre tenerlo en el horno y tenerlo caliente. Y nada, eso es lo que os voy a explicar hasta hoy. Con los que yo más he trabajado, aunque ahora ya apenas se usan. Ya la tubería se hace la penetración con TIG y el pase caliente con TIG y después lo rellenamos y peinamos con hilo. Pero bueno, es bonito saber soldar con él. La verdad es que es bastante complicado porque no sabes por dónde te sale. Si está un poco húmedo ya te deja poros, ya el cordón te queda feo. Pero bueno, siempre es bueno saber de las soldaduras de electrodo, de TIG, de hilo. Siempre es bueno saber de todo. Y nada, espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.